En el caso particular que está apuntando el joven por su voz, ¿cómo hacemos para que esos jóvenes militares maduren? El militar madura primero que muchos ciudadanos desde el punto de vista de edad. Entra a los 18 años con el título de bachiller, se gradúa a los 23, 24, 25 años más tardar con el título de oficial, pero con una serie de información y de exigencias que lo hacen madurar. El que no madura no se gradúa. Le pongo el siguiente ejemplo. Cuando yo ingresé a la Escuela Naval de Venezuela, éramos 280 aspirantes. De esos 280 aspirantes a cadetes navales, nos graduamos 35. De esos 35, llegamos a capitán de navío, o sea, coronel, 10. A contraalmirante, 4. Y a vicealmirante, 1 solo, que fui yo. O sea, el proceso de maduración y formación del militar es continuo y sistemático. Eso lo rompió Chávez. Ascendió a todo el mundo. En las academias militares, el que entraba se graduaba sin exámenes. La orden era que nadie era reprobado. Eso prostituyó la formación militar, degradó académicamente e intelectualmente a los jóvenes oficiales, saturó las bases militares, saturó esa institución. No es que tiene que mejorar o madurar, esa institución tiene que ser reconvertida y naturalizada con un pie de fuerza que esté acorde con las necesidades venezolanas como seguridad y defensa. Le pongo otro ejemplo. 1967, la guerrilla marxista en cinco frentes guerrilleros en el territorio nacional. La parte de Falcón, la parte de Lara, la región central, la región Guayana y la región oriental, que era el Turimiquide, Monanga, Estado Cree. 5 frentes guerrilleros. Las Fuerzas Armadas venezolanas se convirtieron inmediatamente en una fuerza antiguerrillera. Fueron desdobladas en una fuerza antiguerrillera y se crearon 22 batallones antiguerrilleros, cada batallón de 250 hombres. Pero cuando termina la guerrilla, en el año 1975, con la pacificación en el 72 y el bombardeo a Cantaura, que lo nombraba mucho el presidente Chávez y lo nombra mucho José Vicente Rangel, que es un bandidazo, y una serie de miembros de la izquierda. Ese bombardeo a Cantaura fue porque ahí se estaban reagrupando los grupos guerrilleros y comenzaba de nuevo una lucha guerrillera. Y el gobierno del presidente Luis Herrera ordenó el bombardeo militar a la zona y ahí murieron todos los guerrilleros, todos, y unos oficiales que estaban en la zona de patrullaje, no militares profesionales. O sea, que el problema de los militares venezolanos es que tiene que ser visto de otra manera. La formación militar que nosotros recibimos es intensa recibíamos intensa y en todas las áreas, cultural, profesional, naval, militar, educación física, deporte, etcétera, etcétera. Y nunca hubo problemas. Cuando las Fuerzas Armadas fueron abiertas como solución social, otro problema político que los generales y almirantes de entonces no reclamaron, fue cuando Rafael Caldera I, en su primer gobierno, luego de cerrar la Universidad Central de Venezuela y cerrar la escuela técnica, ese excede de estudiantes universitarios, que eran como 50,000, no consiguieron universidades para estudiar, porque en Caracas solamente estaba Universidad de Santa María y la Universidad, sí, la Santa María y la Central, pero la Universidad Católica. El resto fueron reinyectados a la Fuerza Armada, un grupo grande. Ahí se metieron los guerrilleros, ahí se metieron los tipos de izquierda. Y esos tipos de izquierda fueron destruyendo internamente la institución. Fueron votados muchísimos, fueron metidos presos muchísimos. Pero siempre había el padrino, este hijo del general tal,
este es hijo del diputado tal, del doctor tal, del magistrado tal, este es el esposo de mi hija, este es de mi sobrino, etcétera, etcétera. Y cuando comienzan esa serie de actividades de padrinazgo, especialmente en el sector militar, corrompieron la estructura militar. Y los militares, por no hablar de política, no se defendieron. Otro ejemplo, cuando yo fui director de la Escuela Naval, en el año 1988, el examen de admisión de 8.000 aspirantes, óigase bien, 8.000 aspirantes, solamente pasaron 3 el examen de admisión. 3. Yo tenía que recibir 300 cadetes. Y yo le dije al comandante de la Armada que yo no iba a recibir 300 cadetes porque no estaban preparados académicamente en el bachillerato para poder ingresar a la Escuela Naval, porque iban a fracasar. Y yo pedía un año más de formación. Y cuando estaba director también, me llamó un diputado llamado Aristide Bullón, senador, a pedirme su cupo. Y su cupo, yo digo, ¿cupo para quién? Bueno, es que yo tengo un cupo de 60 cadetes sin examen de admisión. Le dije, no, diputado, senador, lo siento mucho. Mientras yo esté director, aquí entran por examen de admisión. E inclusive, en edad de ingreso a la Escuela Naval de Venezuela, no podía ser mayor de 22 años. Y me estaban metiendo muchachos de 25, 27 años. Y no podía recibirlos. Y eran recomendados por partidos políticos y por mismos militares. Entonces, el problema no es de la madurez con que se maneja la formación militar del hombre, del profesional, del oficial. Es la serie de situaciones que se presentan donde se considera que el ingreso a la escuela naval o a la escuela militar o a la escuela de formación es una potestad política y cualquier persona puede meter ahí a quien quiera, y respetando los procedimientos internos de la academia. Y eso ocurría en la Cuarta República, inclusive para los ascensos. Y tuve un compañero que no iba a ascender almirante y el papá fue y habló con el presidente y lo ascendieron. O sea, ese manejo oportunista e irresponsable e irrespetuoso no puede seguir en Venezuela. Yo no estoy descargando a la Fuerza Armada de los errores. Estoy diciendo cómo se maneja desde el sector civil político la escuela de formación militar. La madurez es educación, ejemplo, disciplina en los militares, cumplimiento de las exigencias militares para poderse graduar y para poder ejercer el despacho de oficial de la Fuerza Armada venezolana, y el que se resbale tiene que irse por un consejo de investigación o por un consejo militar que los expulse de la institución, como ha ocurrido muchas veces. Ocurría en mi época. Lo que me dice 12 Patíbulo, hemos hablado de una junta de transición. Yo le he llamado junta de transición, puede ser otra. Pero esa junta precisamente no puede ser un solo hombre, porque tiene que ver la integración de diversos factores en una crisis donde hay consenso, o debe haber consenso, para poder enrumbar la transición y reconstruir institucionalmente el país. Pero no es una nueva constitución, es inculcarle a los hombres y mujeres que van a hacer política y que van a trabajar en las instituciones del Estado, que ellos están ahí no por el partido, sino por el ciudadano, y tienen que evocarse o desarrollar su actividad de acuerdo a la Constitución, pero en función del ciudadano. Este es un Estado social de justicia, derecho y democrático. Aquí no ha habido ni social, ni justicia, ni derecho, ni democrático. Y la Constitución lo dice. Entonces, los principales errores que se cometieron en la Cuarta República del manejo de las instituciones por tendencias políticas de los partidos no puede repetirse en el futuro. Y como me dice el amigo 12, hay que buscar la capacidad, los hombres más serios, más maduros para la transición, y que los partidos se organicen. Y digo que se organicen porque les quiero decir a ustedes que en Venezuela hay más de 68 partidos políticos. Pregúntense,
¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué proyecto político presentan? ¿Qué proyecto económico para el desarrollo tienen? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Cuál es la capacidad profesional y técnica de esos partidos políticos para incorporarse al desarrollo nacional y que no sea algo clientelar y de amiguismo? Entonces, lo primero que hay que poner orden en el Consejo Nacional Electoral, en esa transición, que filtre el volumen exagerado de partidos, permita o cree o propicie que sean 4 o 6 partidos, la ideología correcta que conocemos, socialdemocracia, democracia cristiana, la tercera vía, si es que la hay, las corrientes de izquierda no radicales, los conservadores, y que hay conservadores, pero no pueden ser más de 7 u 8 corrientes ideológicas, y cada quien se asocia a ese partido por la ideología y no por el interés clientelar de tener poder político sin ser profesional de nada. Yo estuve en una reunión que me invitaron para presentar una candidata a una alcaldía de Caracas, y cuando llegué a la reunión le estaban escribiendo el currículo. La señora no había estudiado en la universidad y ya le habían puesto posgrado en las Naciones Unidas, le habían puesto posgrado de economía en el exterior y una cantidad de trabajos que nunca lo había desarrollado. Lo que querían era que ganara la alcaldía. Yo me paré y me fui. ¿Cómo es posible que estén falsificando la profesión de una persona por ganarse una curul o una alcaldía en Venezuela? Vamos a seguir lo mismo, y eso tenemos que frenarlo. Si nosotros no lo frenamos, y lo digo esto porque viví en el Palacio de Miraflores 2 años viendo desastre, a pesar de que el presidente Pérez era un hombre serio, pero yo veía alrededor en las gobernaciones de estado, cuando íbamos de gira, inclusive con algunos embajadores en el exterior, cuando íbamos de visitas oficiales de estado a otros países, había problemas. Para finalizar esta pregunta, sí, tenemos que conformar un equipo, Venezuela tiene que conformar un equipo articulado, de alto desempeño, con experiencia política, con capacidad de gobierno, para poder enrumbar el país y llevarlo a un nivel que permita elecciones libres y no corramos el riesgo de caer en un caos, una violencia de medida, o repetir con los comunistas en el poder, porque todavía tengan dinero para pagar campaña o porque todavía tengan dinero para presentar candidatos que se vendan, etcétera, etcétera. El problema no es solamente la Junta de Transición o como se llame. El problema es escoger para ese proceso lo mejor. Y la definición que tengo yo es que vamos a un parto donde la parturienta, que es Venezuela, necesita la atención médica de los mejores obstetras, de los mejores cirujanos, del mejor quirófano, del mejor cuerpo de enfermeras, de la mejor clínica vital y de la mejor terapista que pueda haber, o terapistas que puedan haber en un centro hospitalario. Porque si no, el bebé se puede quedar en el aparato. No sé si me entienden el símil que estoy diciéndole a ustedes, pero eso tiene que ser. Y en la Fuerza Armada tiene que haber gente que sea capaz de reformar, transformar y reconstruir la institución, que solamente los militares saben cómo se reconstruye, pero como es un ente político del Estado, los políticos de esa Junta de Transición dictarán sus instrucciones para que eso se proceda. Y tendrán sus asesores militares, me imagino. Pero tiene que ser así. Voy a la última pregunta. ¿En qué espejo podremos ver la sociedad venezolana después de los cambios que se podrían producir en una Junta de Transición? Así interpreté la pregunta. El espejo tiene que ser un espejo que dé una visión importante de orden, organización, disciplina, civismo, respeto ciudadano, paciencia, porque hemos transitado 15 años de turbulencia y destrucción
que eso ha afectado la psiquis del venezolano. Se tiene que haber programas de televisión que orienten al ciudadano, personas del gobierno que le hablen al pueblo, en la Junta de Transición o el presidente que sea designado o el equipo de gobierno, los ministros, los profesores universitarios. Aquí tiene que haber un reacomodo completo de una orientación pacífica, constructiva y de remodelar la conducta del venezolano. Y le digo remodelar porque aquí estamos en Estados Unidos y yo me he enterado por lo menos de 100 casos de actitudes contra las buenas costumbres de venezolanos en los Estados Unidos. Aquí ha habido prostitución, o hay prostitución, hay estafas, hay robos, hay agresiones de familia, violencia familiar, hay personas que falsifican documentos, y eso nos ha creado un ambiente de que todos los ciudadanos venezolanos hay que tener cuidado con ellos. Yo me he conseguido personas que han pedido asilo y nunca han estado metidas en nada. Ya tienen asilo. Yo tengo 2 amigos míos que se asilaron en el año 2000. Yo les pregunto ahora, bueno, ¿y por qué tú te asilaste? Bueno, me vine para acá y pedí asilo. Y le dieron el asilo. Pero el asilo hace 12 años es diferente al asilo ahorita. Y a la autoridad americana están poniendo más filtros, más controles para poder asilar. Entonces, el espejo del venezolano tendrá que ser ese espejo. Y ese espejo tenemos que ponérselo enfrente para que se vean. Eso tiene que ser modelado. Y que el modelo sea de hombres pulcros, hombres honestos, sencillos, humildes, trabajadores, profesionales. Con ese tipo de ejemplo la sociedad va a virar y a orientarse en esa dirección de crecimiento cultural y social. Si le presentamos bandidos, oportunistas y mequetrefes, entonces el resultado será malo. Cambio. Buenas noches, vicealmirante Carratú. Le saluda Marupita, una de las moderadoras. Tenía rato queriendo saludarle, pero el canal está bastante lleno, gracias a Dios. Vicealmirante, quería abrir la siguiente ronda de preguntas con una pregunta muy clara. ¿Qué mensaje podemos dar nosotros que tengamos familiares militares, o bueno, los que tengan familiares militares activos, que sabemos que no están con el régimen, que tienen miedo de dar un paso en falso, pero que están esperando una especie de señal? A ellos les va a llegar una especie de señal, o hay mucho militar que está dentro y que necesita saber qué, cómo y cuándo se van a poder activar. Querían saber si es un tipo de señal o algún mensaje que les va a llegar. Esa es mi pregunta muy clara. Adelante con el resto de los usuarios para que formulen 3 preguntas más. Adelante. Muy buenas tardes, señor Carratú. Un placer para mí que usted esté en este canal. Mi pregunta es la siguiente. Mire, hoy todo el día, desde la mañana hasta la tarde, hemos estado en una duda. Hay gente que quiere ir a paro, hay gente que quiere hacer guarimba, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos aconseja usted? Porque unos no quieren salir de sus casas, otros quieren salir, otros dicen que primero los militares. Yo entiendo que si salen primero los militares sería como un golpe de Estado, que no es lo que queremos. Entonces, necesitamos como su opinión acerca. Siempre hemos estado de acuerdo con las guarimbas, pero ahora se nos atraviesa el supuesto paro que todos dudamos. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias por estar aquí. Cambio. Buenas noches, vicealmirante Carratú, un mismo cariño y respeto de siempre, Chivita. La pregunta es parecida a las 2 anteriores, pero más precisa. ¿Es posible que durante las primeras 72 horas haya un mensaje a la sociedad civil y militar, porque nos necesitamos a todos? Un mensaje de un nuevo orden, e incluso, si usted considera, acompañado de otras personalidades de diferentes trincheras que también estén en resistencia. Gracias y Dios lo bendiga. Cambio. Adelante, Venezuela hasta los tuétanos con la última pregunta ronda. Buenas noches, vicealmirante. Con respecto a lo que pase inmediatamente luego de que salgamos de este desgobierno, ¿cree usted que se producirán saboteos contra la nueva
junta cívico-militar que se pueda establecer en Caracas. Cambio. Bueno, muchísimas. Adelante, vicealmirante. 113 soldados ingresando al palacio por la vía de las armas y la reacción armada del regimiento de la Guardia de Honor, o sea, enfrentamiento armado, 5 tanques en el Palacio Blanco, 5 tanques en el regimiento de la Guardia de Honor, 3 tanques a la altura del Banco Central, 2 tanques a la altura de la Plaza del Silencio y 2 tanques, 2 blindados, a la altura de la iglesia de Pagüita, en la vía hacia Catia. El presidente sale del palacio y me dice a mí, almirante, tenemos que derrotar esta rebelión militar antes del amanecer, porque si la gente se va a la calle, se acaba con la democracia, se cae la democracia. Fueron tomadas 5 guarniciones: Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, Caracas, Guárico, Estado Guárico. Entonces, ese movimiento militar, que fue contundente, el más grande que ha habido en Venezuela, no derrocó al gobierno. ¿Por qué no lo derrocó? Porque la gente no salió. Ahora bien, si ocurre un evento, como me pregunta, y aquí voy a responder esta pregunta de una manera general, porque son algunas son coincidentes o tangenciales, o tienen parte una de la otra. Si hay paro o si hay guarimba, yo le pregunto a la señora, ¿quién dirige el paro? ¿Quién convoca el paro? ¿Quiénes dirigen la guarimba? ¿Dónde van a ser las guarimbas? ¿Estamos organizados para las guarimbas? La guarimba es espontánea, es lo que yo quiera hacer. Entonces, si lo hacemos así, puede ser exitoso, si va toda la gente a la calle. Pero hasta ahorita la experiencia nuestra es que la única oportunidad que la gente se volcó a la calle fue el 11 de abril. En esos días seguidos hubo marchas multitudinarias en Caracas y en todo el país, y se cayó Chávez. Se cayó Chávez, ¿por qué? Porque el gobierno, el presidente de la República, el ministro de la Defensa, que era José Vicente Rangel, y algunos miembros cercanos del partido de gobierno le ordenaron a los militares hacer armas. Eso fue el 11 de abril, pero esa orden venía circulando en los cuarteles desde el día 7 de abril. El 7 de abril los militares dijeron que no iban a salir. Al general Rosendo, al ministro de la Defensa, a Lucas Rincón, que era el Estado Mayor de la Fuerza Armada, y al general Guaycaipuro Alameda, que era el que estaba por ahí. No sé, no me acuerdo si era él, pero era otro general. Los oficiales le dijeron que no, del Plan Ávila. El día siguiente lo volvieron a reunir, por orden del presidente, ustedes tienen que salir a hacerle armas a la gente. Y no lo hicieron. El día 11 de abril los mandaron a salir y tampoco salieron. El presidente se quedó solo. Y solamente la gente en la calle, el volumen de gente, tumbó a Chávez. Y cuando los militares salieron a apoyar al sector político, los militares se quedaron solos. Porque no sacaron las armas a la calle, porque no querían ser golpistas. Porque el plan que había era civil, con apoyo militar. Pero resulta que esa noche, 11 de abril en la noche, los políticos y partidos, en lugar de ponerse de acuerdo para armar el gobierno, no estaban de acuerdo. Y en lugar de ser Carmona solamente el presidente, habían 4 presidentes más, o aspiraban a ser presidente. Uno era Miki Lena, el otro era Enrique Tejera París, y el otro era Marín, y el otro era Adán Celis. Entonces resulta que en un evento donde los civiles tenían que ocupar el puesto político para reunir el país y redirigir una junta de transición, que era lo que se había acordado, y me consta porque estuve presente, no hubo la junta de transición.
un solo hombre y se juramentó él solo. Una broma, un asunto fuera de lugar, la juramentación. Y yo mismo desde mi casa viendo por televisión decía, ¿y cómo es posible que esto esté ocurriendo aquí? Porque lo que yo sabía era otra cosa. Y fíjense, yo no estaba en el palacio, yo estaba en mi casa. De que yo no me fui al palacio a buscar puesto. Y me di cuenta que se violaron los procedimientos y los acuerdos, la planificación. Entonces yo le pregunto a la señora que me dice que hay una duda, paro o guarimba. No, cualquiera de las dos cosas es necesaria, pero tiene que estar organizado. ¿Quién la organiza? ¿Quién convoca? Cualquier persona por Twitter o por radio o por teléfono. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el esquema? Se dan cuenta que actuar a lo loco no ayuda y se fracasa. Claro, si comienza la gente a salir, como la marcha del 11 de abril, y cada quien toma su calle, sin salir a otro sitio, toma la avenida principal en toda Venezuela, bueno, esa es una guarimba grandísima. Bueno, vamos a hacerla, pero coordinada por sectores y que todo el país. Yo he dicho a los estudiantes y le he dicho a los que planifican con los estudiantes, tiene que ser descentralizada porque tiene que ser en todo el país, tiene que ser espontánea porque tiene que ir cada ciudadano, desde el más joven, desde el más pequeño ciudadano ya mayor de edad, hasta el más viejo, en su zona. Lo del estado Zulia en Zulia, los estados Táchira en Táchira, lo de Monaga, lo de Monaga, lo de Carabobo, lo de Aragua, lo de Sucre, lo de Esparta, Ciudad Bolívar, Amazonas, del Tamacuro, Guárico, Cojedes, Lara, Falcón. Bueno, en cada localidad nacional se produce un movimiento, llámese guarimba o paro. Todos los bancos, todo el mundo parado. Si eso es así, bienvenido. Es que hay que hacerlo. Pero ¿quién convoca? ¿Quién organiza? Los de la oposición no están de acuerdo con las guarimbas. Y hay algunos sectores estudiantiles que están manejados por los partidos políticos y tampoco se deciden. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo coordinado, combinado, de los ciudadanos organizadamente para hacer algo. Porque si no, señores, se va a caer el hombre y no se va, porque el ciudadano no está listo. Y los militares pueden tirar un golpe y fracasan como el 11 de abril. Es que tiene que ser una civil militar, porque tiene que ser de esa manera. ¿Quién va a dar la señal? ¿Quién dice que se haga? ¿Cuál es el mensaje de los activos? Al mensaje de los activos se lo estamos dando de un nuevo orden. Todos los días le mandamos mensajes por Twitter y por mensajes a los militares. La red libertaria está funcionando. Los militares se están enterando. Los militares nos están escuchando. Por eso es que cuando a mí me hablan y me decían, no, que unión con Vivas y Rivero y el otro. Sí, es verdad, tenemos que estar unidos. Pero mientras tanto estamos mandando la señal a los cuarteles. Porque estamos en el exilio, porque si estuviéramos en Venezuela no pudiéramos hacerlo. Y los militares nos están siguiendo y están recibiendo la información de primera mano, dirigida a ellos. Quien lee mi Twitter ve que dicen semillas. Esas semillas son dirigidas a los militares. Claro, a la sociedad que los lea también. Igualmente el doctor Franceschi, igualmente Orlando Urdaneta y otras personas que nos están ayudando a difundir la información. En este canal tienen que haber muchos militares escuchando, no tengo la menor duda. Y a ellos les digo, paciencia, organización, determinación, confianza, no hacer armas contra los ciudadanos. Respetar la Constitución, así la viola el gobierno. Ningún comandante militar puede darle instrucciones a ustedes que hagan armas. Pongo otro ejemplo, 1967. Estamos patrullando al norte de la Tortuga. Yo era tripulante de un destructor. Y el comandante mandó tocar rol de combate para hacer armas contra una embarcación. Y yo era el jefe el jefe de cañones. Y el comandante me mandó fuego.
y yo no disparé el cañón. No ordené disparar el cañón. El comandante me llamó que porque yo no había disparado. Le dije, bueno, porque este cañón, este barco es para la guerra, no para dispararle a ese pescador. Hay procedimientos diferentes y yo le pego a ese barco y lo hundo y mueren los tripulantes, el que va preso soy yo. Y a mí el comandante no me dijo nada y yo tenía 21 años. Otro ejemplo, Miraflores, el director de administración me dijo, mira Carratú, para que firme la partida secreta, el presidente manda para que tú la firmes. Y le dije, firmo. ¿Por qué no la firma? Porque yo no utilicé ese dinero para nada. Y yo no he pedido dinero para seguridad del presidente. Me llamó el presidente Pérez. Fíjate, ¿por qué usted no ha firmado esto? Porque yo no pedí dinero, presidente. Ni utilicé ese dinero. El presidente no me dijo nada. O sea, mientras uno actúa apegado a la justicia, al derecho, ningún militar puede abusar. Ningún jefe puede abusar. Uno puede pasar un mal momento. Uno puede salir medianamente perjudicado. Pero la justicia y los buenos procedimientos apoyan y hacen que uno salga airoso de esos compromisos. Y pongo el ejemplo porque me preguntan que quién va a dar la orden. Los militares que me escuchan tienen que estar conscientes de que cuando la gente salga, si es que sale la gente, o sale en guarimba o sale en marchas, los militares no pueden hacer armas. Desconocer la orden de los generales porque no pueden mandarlos a hacer armas. Y así del presidente. Y ahí no lo puede sacar nadie. Dejan el fusil en la oficina, dejan la pistola, dejan el pelotón solo y se van para su casa. No pueden meter preso a 50,000 militares. No hay prisión para 50,000 militares. El 11 de abril se cayó Chávez, se cayó por eso. Porque los oficiales no quisieron hacer armas. Entonces, ¿qué mensaje se le puede dar a los militares? ¿Qué mensaje se le puede dar a los militares? El mensaje es de exigirle respeto a la Constitución, tratarlos como hermanos ciudadanos, convencerlos que están equivocados o mal comandados. Ya hay un sentimiento nacionalista y de rechazo en el sector militar, pero falta el apoyo ciudadano. Acuérdense que los partidos políticos han atacado mucho a los militares y los militares están resentidos. Lógicamente, los militares han violado y han reprimido y han asesinado, y digo militares en general, pero ha ocurrido eso. ¿Cuál es el mensaje que uno está enviando? Nosotros enviamos mensajes todos los días, todas las madrugadas a los militares venezolanos y a los ciudadanos. Todas las veces. Lamentamos que algunos militares no hayan entendido, porque uno no es un partido político. Nosotros no estamos formando un partido político. El doctor Franceschi y mi persona, más otros más, Orlando Laneta, Carlos Ortega, Carlos Fernández, 12 Patíbulo y otros más, y otras personas aquí en el área de la Florida, y otros en Venezuela, y otros en Washington, y otros en Panamá, y otros en España, porque hay muchas personas asociadas ya a un nuevo orden. Estamos enviando mensajes para la convergencia civil-militar para derrotar el régimen, pero no en elecciones. De acuerdo como lo establece la Constitución, que tiene los mecanismos para restablecer la democracia en su articulado. Uno es el 350, el 333, pero hay otros artículos que inhiben a cumplir órdenes ejecutivas del gobierno cuando son abusos de políticas públicas, cuando es reiterativo la violación de la Constitución. Por ejemplo, una sociedad multiétnica, multicultural. Aquí no hay ninguna sociedad así. Aquí lo que es una sociedad de pobres, aplastados, hambruna, sin seguridad, sin insumos médicos, sin atención hospitalaria, sin servicios. Además robado y gobernado por mafias. La Constitución establece los procedimientos. Lo que hay que organizarse para hacerlo cumplir. Y durante 16 años a nosotros nos han dispersado, nos han dividido en facciones políticas que tienen sus intereses. Y ustedes tienen que saber a esta altura
que estamos empezando de cero, que no nos ayudaron como debía ser. Habrá algunos que les moleste lo que estoy diciendo, pero analicen la trayectoria de estos últimos 15 años en la oposición. Engaños, mentiras, fracasos, falta de integridad, falta de voluntad grupal, falta de interpretar el problema, no hay unión y siempre nos piden que votemos y siempre caemos en el mismo hueco. Este año tiene que ser el año de la libertad. Este año tiene que ser la salida de los ciudadanos. No es que salga mañana, pero vamos a organizarnos por comunidades. Vamos a comenzar a calentar nuestras comunidades, a nuestros hijos, llamarlos a reunión, a la familia, al condominio, al edificio, a la cuadra, a la universidad, al trabajo. Mi hermano, vamos a prepararnos, no podemos seguir aguantando esto. Cuando exista esa determinación, cuando exista esa voluntad, en esa medida saldremos libres y construiremos un nuevo país. La última pregunta, que si creo yo que se producirán sabotajes una vez que cambie el gobierno. Claro que sí, en toda sociedad política que transita del totalitarismo hacia la democracia se producen desencuentros sociales y enfrentamientos. Ojalá que en esta oportunidad sean mínimos, pero para eso están las Fuerzas Armadas, y a las Fuerzas Armadas saben que tienen que prepararse para ese momento. Ellos lo saben porque se lo hemos dicho, porque hemos hablado con generales, hemos hablado con capitanes y coroneles, con tenientes coroneles, y le hemos dicho, prepárense porque lo que viene, ubiquen las células rebeldes, ubiquen las células paramilitares, ¿dónde están? La Junta de Transición tendrá que ordenar la entrega de las armas, y si no entregan las armas tendrán que ser reducidos por las armas de la fuerza pública, civil o militar. Pero eso viene. Por eso es que la salida a la calle no puede ser tampoco a lo loco. Porque este no es un momento de machos y de valientes. Este es un momento del razonar bien lo que hay que hacer. Y los tiempos políticos son cortos y los tiempos militares se hacen más cortos. Observen lo que está ocurriendo. Observen las protestas en la calle. Observen la molestia de los ciudadanos. Bueno, vamos a apoyarlos. Vamos a incorporarnos a esas protestas, pero no convocar por convocar. Coordinadamente es la clave del éxito en toda operación, civil o militar, que busca la libertad. Cambio. Ok, usted nos dice si seguimos con alguna otra ronda de preguntas. Cambio. Sí, vamos a otra ronda de preguntas. Cambio. Ok, adelante con las próximas 4 preguntas. Contraalmirante, ¿no creo que el llamado a paro y todas estas cuestiones sean una estrategia del GEDO cubano para desmoralizar y llevar otro fracaso más a la oposición, mal organizada? Cambio. Muy buenas noches, vicealmirante. Por acá le saluda a Fernando desde Jacksonville, Florida. ¿Estaría usted dispuesto a tomar ese liderazgo de una vez por todas, vicealmirante? Yo creo que en el tiempo que lo llevamos escuchando y bueno, vamos revisando su trayectoria, yo considero que usted sería una de las personas ideales para liderizar este movimiento. Cambio. Buenas noches, vicealmirante Carratú. La pregunta mía es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las leyes penales cambien en Venezuela? Porque por lo menos... Buenas noches, vicealmirante. Yo quiero hacerle expresar algunas inquietudes que están saliendo. Perdón, el señor Joenco no terminó su pregunta, por favor. Adelante, cambio. Vicealmirante, conociendo su posición dentro de las Fuerzas Armadas... Bueno, sí, por favor, tuve que retirar la confianza al señor Kass. Al señor Kass, apaguen y prendan los dispositivos para evitar retrasos. Estaba en posesión de la palabra el señor Joan Beco. Por favor, canal libre y adelante el señor Joan Beco. Cambio. Sí, la pregunta era que si usted está de acuerdo con que se cambien las leyes penales, ya que en el caso de Mónica Spear, este muchacho tiene 7 homicidios encima y él está prófugo ahorita, pero si lo agarran va a pagar nada más.
Buenas noches, señor Carratú. Tengo algún tiempo observándolo desde el estado Carabobo y desde que usted ha hecho pronunciamiento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que hay en Venezuela una persona capaz de llamar a las personas a que salgamos a las calles todos con confianza, sin dejar los miedos de años pasados de personas como el candidato presidencial que tuvimos hace un año, el cual mandó a tocar salsa? ¿Usted cree que están dadas las condiciones que persona que esté en Venezuela pueda asumir ese liderazgo? Nosotros confiamos en usted y en personas que se encuentran hoy fuera del país. Necesitamos un mensaje claro de parte de usted. Ok, ya van 4 preguntas. No sé si el general perdón, el vicealmirante querrá otra más. Disculpen, cambio. Bueno, continúo. Quería hacer una acotación de algo que está aconteciendo. Es que ya los militares están programando para el lunes que van a tomar toda empresa, negocio o lo que sea que esté paralizado para el lunes. Así que eso es lo que está sucediendo ahorita a través de ese llamado pues de paro nacional. Ahora es como decían hace rato, que puede ser parte de lo que él heredó para desestabilizar el país y hacer que se corte lo que es el estallido social que está programándose. Cambio. Ok, dígame si bien, por favor, para informar sobre la situación en Chacao. Dígame. Adelante, vicealmirante. Ahorita procedemos a cerrar el canal. Cambio. Voy a responder esta pregunta también de manera general. La situación actual del país requiere una actitud mental de protesta. Repito, requiere una actitud mental de protesta. Esa protesta tiene que ser coordinada por sectores y por regiones. Podemos empezar, se puede. Yo no puedo hablar desde aquí porque estoy fuera y sería irresponsable de mi parte decir cosas que no domino en este momento. Pero lo voy a averiguar y cualquier cosa a través del canal de ustedes y a través de mi Venezuela Heroica le pasaremos información a los venezolanos. El doctor Francisco y yo estamos montados las 24 horas en este tipo de coordinación. Lo que pasa es que nos han criticado fuertemente porque estamos fuera del país, y tienen razón, pero fuera del país es la única manera de hablar y decir las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos contactos militares y civiles para comenzar un proceso creciente de protesta. Y eso es lo que tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Si alguien llamó al paro el lunes, hay que ver quién llamó al paro. Si ese paro comienza a producirse, nos vamos incorporando a eso. Si ese paro comienza a producirse, mi posición ahorita, sin saber exactamente quién lo está convocando, es incorporarnos al paro, pero no a enfrentar fuerza pública. Paro es una cosa y enfrentamiento es otra. Marcha es una cosa y enfrentamiento es otra. Nosotros no queremos y no propiciamos la pérdida de vidas de ningún venezolano. Hay maneras de hacerlo sin enfrentar a los grupos armados de una manera descentralizada. Pero hay que estar pila y mosca en cada región, en cada zona, porque hay infiltrados desde los cubanos, paramilitares o ciudadanos que son chismosos del gobierno y alertan a las autoridades y de repente meten preso a una persona que está manifestando sola. Entonces hay que ser vivo, hay que ser pila, pero sí hay que tener una actitud y una mentalidad de protesta porque no podemos seguir en esto. Este año, este mes, tenemos que dar una demostración de que no queremos más a estos bandidos. Este mes, y hay que prepararse mentalmente con los hermanos, con la familia, con los vecinos. Mira, vale, vamos a prepararnos, vamos a reunirnos en el condominio, vamos a reunirnos en la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a los estudiantes, vamos a ayudar a los que estén en paro, a los que estén en las calles haciendo algo. Pero mi única condición es no enfrentar a la fuerza pública. Cuando la fuerza pública llegue a Macaracuay, se retiran. Cuando la fuerza pública llegue al puente sobre el lago Maracaibo, se retiran.
y aparecen en estado Táchira, y se retiran en Táchira y aparecen en Monagas, y en Monagas aparecen en Guárico, pero eso hay que irlo construyendo. El 23 de enero del año 1958, el 1 de enero se alzó la Fuerza Aérea y bombardeó Caracas. A los 23 días estaba fuera el dictador. Eso no es una consecuencia inmediata, pero sí es una secuencia de eventos que hay que comenzar a motorizar sin arriesgar. Comienzan las clases, hay huelga de estudiantes, hay que acompañar a los estudiantes, hay que apoyarlos, hay que pararse en las calles, que la gente, que vean que hay volumen de gente en las calles. Me paro 1 hora, me paro 2 horas en la autopista Francisco Fajardo, me paro en la autopista Prado del Este, tranco la avenida Libertador, tranco la avenida Río de Janeiro, pero no un carro, 20, 30 carros, un carro que se accidente, nos paramos todos y comenzamos un caos, y eso se va a reproducir porque la gente quiere comenzar a salir, pero tiene que ser espontáneo, no convocado así abiertamente, porque preparan a las fuerzas policiales. Cada vez que lo hacen, militarizan Caracas, sacan los blindados, sacan los carros antimotín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar predispuestos a una actitud de protesta civil, y ustedes verán que la cosa va a salir bien. No enfrenten a las fuerzas militares, paramilitares. Ellos inicialmente saldrán, pero después se van a retirar. Y cuando se retire es el momento de la calle. Toda la ciudadanía, todo el país. No solamente estudiantes, todo el país. Caballeros, solamente en 24 horas se cae el gobierno. Y con un mínimo de vida. Eso sí, comienza un proceso crítico que tenemos que apoyar y que tenemos que respaldar. Otra pregunta que me hace aquí el señor de Jacksonville, que si yo estoy dispuesto a liderizar este movimiento desde que salí al exilio, bueno, mejor dicho, desde el 4 de febrero del 92, yo he estado liderizando en mi ambiente. Lo que pasa es que me marginaron y me vetaron los grupos políticos para recuperar el poder, la democracia en Venezuela. Cuando me di cuenta que eran grandes intereses, no es que me retiré, sino que me aislé, actué solo, no actué más en grupos. Y desde que salí del exilio, que ya llevo 1 año en el exilio, todavía no me han dado no me han dado la autoridad legal que me acepte como asilado. Estoy bajo protección del Estado norteamericano, pero no estoy asilado todavía. Sí estoy dispuesto, y hay mucha gente que me ha criticado burdamente porque yo estoy buscando poder. Yo no estoy. Tengo una trayectoria en Venezuela desde el golpe militar, de mi carrera militar básicamente, pero después del golpe, donde he tratado de ayudar en todos los niveles, he participado en planificaciones, y cuando me he dado cuenta que la planificación es para quítate tú para ponerme yo me he retirado, porque no estoy de acuerdo con esos oportunistas y esa gente vivaracha. Sí estoy dispuesto a asumir un liderazgo, no solamente yo, sino un equipo de personas con quien hemos hablado, entre ellos hay militares también, pero están esperando la oportunidad para actuar. El caso mío, estoy fuera y no sé hasta qué momento pueda estar próximo a regresar. Igualmente el doctor Franceschi, pero estamos trabajando de aquí mucho más intenso que lo que en Venezuela y lo que ustedes no se imaginan. Yo he ido 3 veces a Washington a hablar con los senadores, he hablado con gente de España, hemos hablado con gente de Canadá, con gente de Colombia, con gente de México, para tratar de articular algo que sea creíble, porque el problema es que nuestros políticos en el exterior no le cree nadie, porque han cometido muchos errores. Y se sorprenden que Venezuela haya pasado 15 años bajo esta llaga de Fidel Castro y estos gobernantes ladrones y mafiosos. Claro que estoy de acuerdo con que se cambien las leyes. Las leyes tienen que ser reajustadas, pero tampoco puede ser abuso. Ahí tenemos que tener mucho cuidado en los cambios que se puedan producir, porque pueden ser negativos a la larga. Yo, por ejemplo,
estoy convencido. Tenemos que abrir juicios por traición a la patria. Tenemos que abrir juicios por asesinatos, desplazados, por abuso de autoridad de algunos militares, por abuso del alto mando militar, por abuso de los poderes públicos. O sea, hay una cantidad de gente que tiene que ser sometida a juicio. Y a las personas que cometan fechorías y que cometan ese tipo de ilícitos no elementales, pero de menos cuantía y de menos gravedad, tendrán que aplicarle las leyes que corresponden en este momento. Pero sin duda, el sistema jurídico venezolano tiene que cambiar, y la amplitud de las sanciones disciplinarias y penales por delitos cometidos o por faltas cometidas deben ser revisadas. La corrupción debe ser penada drásticamente, la violación de niños y niñas debe ser penada drásticamente, la violencia familiar también, el robo, el tráfico de influencia, el tráfico el ventajismo, el chapeo, que es lo que más ha afectado al venezolano, la excesiva penetración del partido en la actividad pública. Los partidos tienen que solamente presentar sus candidatos. Después que son poder, el partido cesa de influir en el gobierno. Me di cuenta que Miraflores a Pérez no lo dejan trabajar, el Partido Democrático. Le imposibilitó, Ramos Ayú fue uno de los primeros. Ahora me río cuando lo veo hablando públicamente de democracia y de consenso y de concordia. La posición dentro de la FAN, ya se las dije, está caldeada, están dispuestos, repito, no para un golpe, pero sí para desconocer, porque el golpe involucra unidades militares en la calle. Unidades militares en la calle significa que va a haber muertos. Los militares no quieren muertos tampoco, pero sí un desconocimiento mayoritario y abrumador de sin poder militar al presidente, y se cae el presidente. Y si le sumamos a eso posteriormente una expresión civil en la calle con no retorno de todos los venezolanos, mire, eso no lo para nadie. Y ahí, para eso vamos. Tengan la seguridad. Aquí me preguntan algo del Estado Carabobo. Bueno, ¿cree usted en una persona ok. Si en Venezuela hay una persona que puede llamar al paro y puede llamar a la expresión popular, sí lo hay. Cualquier persona de credibilidad pública, de seriedad, que tenga respetabilidad, puede convocar a esto. El problema es que esas personas no las han dejado emerger en el medio público. Todo está centralizado en 5 personas. La Mesa de la Unidad, López, María Corina, Ledesma y Enrique Capriles son los únicos que convocan. Y si ellos no les dan la gana, no convocan. Y si están en desacuerdo unos y otros, es peor, porque es un desorden. Entonces, a esas personas tenemos que desplazar a un lado y que ellos se presenten como políticos para un proceso electoral que vendrá, sin duda, pero no en este momento. Yo sí creo que en Venezuela hay personas que puedan hacer eso, y en el extranjero hay más. Si logramos regresar antes, olvídense que lo vamos a convocar. Más que no quedó respondida, por favor, decirme. Cambio. No, hasta ahora fueron todas respondidas. Vicealmirante, pasamos a una siguiente ronda. Cambio. Sí, vamos a una siguiente ronda, cambio. Ok, abrimos entonces el canal para las siguientes 4 preguntas. Adelante. Vicealmirante, yo entiendo la posición, la situación en la que está Venezuela, con la fragmentación de la Armada, con la cefalía de los partidos políticos, todo este desastre. Mi pregunta es la siguiente: si nos apegamos al derecho, una vez que la persona que está gobernando es depuesta, renuncia, huye, etcétera, el poder, el que se encarga de la presidencia, es el presidente del Congreso. ¿Cómo se haría si este señor toma la presidencia? Buenas noches, vicealmirante. Saludos desde Alemania. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha hablado de que hay que reformar la escuela militar y desde hace más de 10 años prácticamente cualquiera sale de la escuela militar y no está preparado. Luego que caiga el régimen,
¿qué vamos a hacer con estos militares que van a seguir en las Fuerzas Armadas? Cambio. Buenas noches, mi saludo y respeto desde el estado Monaga. Más que una pregunta, quisiera felicitarlo porque palabras nos llena de verdad mucho valor y nos despierta qué es lo que necesitamos nosotros los que estemos con. Ok, me indican si hago la puta cambio. Muy buenas noches, vicealmirante. Yo quisiera saber qué posibilidades hay y qué mecanismos para recuperar toda la plata que nos han robado. Bueno, disculpen, a ver, estaba en posesión de la palabra el señor. Un momentito, por favor. El señor JAR 64, ¿ok? Se le cayó la señal. Cuando se le señala a un usuario debemos esperar 15 segundos para que vuelva a incorporar, esperar la palabra cambio para formular. Adelante, Táchira 1 con tu pregunta y así cerrar el canal para que el vicealmirante nos dé la respuesta. Bueno, sí, disculpe, Marupita, se ve que tenemos un retraso, disculpen. Retiré la confianza al señor JAR 64, ¿ok? Luego entró el señor Táchira 1 y el señor Quito, ¿ok? Bueno, a ver si mantenemos el orden, por favor. Adelante, Venezuela hasta los tuétanos. Cambio. Ok, buenas noches, vicealmirante. Táchira 1 desde Táchira. Mi pregunta es, ¿hay algunos colectivos, sectores que se quieren unir? Eso para mí es una trampa cazabobos, Cambio. Adelante, vicealmirante. Cambio. Bueno, hay un delay, un retardo en la comunicación y he habido varias personas que se han pisado. Y voy a tratar de responder a las personas que me han hecho preguntas. La primera pregunta que dice que cómo es posible o por qué razón, estando nosotros en el extranjero, estamos llamando a la gente a la calle y estamos hablando mal de Enrique Capriles y de los políticos venezolanos. Yo le voy a decir la siguiente máxima. Yo, aparte de ser militar, tengo una ciencia política y hice estudios en California de maestría y pregrado en análisis de sistemas, y también hice curso de gerencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. O sea, yo no soy un militar exclusivamente militar de carrera. He hecho cursos en 3 países. No me estoy haciendo propaganda, ni mucho menos. Sino que aparte de todas esas cosas que yo les he dicho esta noche y que les puedo decir más adelante, yo soy ciudadano. Y cualquier ciudadano que se sienta identificado tiene la obligación de levantar la voz bien alto y de frente cuando ser que se están burlando de él y de la población. Cuando yo critico a los partidos políticos es porque tengo pruebas en la mano de que son ciudadanos. No han respetado la voluntad popular, y no la de López, la voluntad básica del ciudadano, la soberanía popular. Nos han llamado a elecciones. Nunca han estado las mesas de votación completas, especialmente las de los Estados Unidos y las de Caracas, algunas, y otros estados. Nunca han reclamado el REP. Nunca hemos tenido una situación transparente para la elección. Y llevamos 19 elecciones. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano cuando otros ciudadanos en una posición privilegiada, porque son partidos políticos y tienen acceso a los medios de comunicación, mienten y engañan a los ciudadanos? Yo tengo la obligación de alzar mi voz, no solamente contra esta persona, yo la alcé contra el gobierno desde el mismo 4 de febrero y tuve 21 años luchando contra ese gobierno y 1 año que tengo aquí exilado. ¿Por qué creen ustedes que el doctor Franceschi y yo estamos exilados? Porque estamos diciendo la verdad que los partidos políticos no han querido decir. Y estamos señalando a las personas que han engañado y que han mentido. Y eso hay que callarlo. Eso hay que aguantarlo.
porque somos educados y somos demócratas. ¿Y por qué nos ofenden y nos pisotean, nos engañan? ¿Y por qué se reparten los votos? ¿Y por qué se reparten con nombres de personas que no son calificadas para gobernar en las alcaldías y en la Cámara de Diputados? Observen la Asamblea Nacional, la oposición. ¿Quiénes son los que hablan ahí? Hay 67 diputados. ¿Y quiénes son los que hablan y defienden al país con toda vehemencia? Que aparezcan públicamente en las localidades, van a las organizaciones, convocan reuniones en sus estados, van y hablan. ¿Dónde los han visto ustedes? Esa clase política no nos conviene. Esa forma de hacer política no nos conviene, porque el político es el ciudadano en la esfera pública, el ciudadano en la calle. Todos somos políticos, todos. Ellos son partidos organizados por una orientación ideológica. Perfecto. No hay cuestionamiento. Pero presenten los planes. ¿Cuál es el plan que presentó Capriles? ¿Dónde está el plan de Capriles? ¿Dónde está el plan de López? Del Partido Popular. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan de los adecos? ¿Dónde está la oposición de la Mesa de la Unidad para ganar las elecciones y cambiar el país? ¿Dónde están los planes? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los equipos? ¿Usted es alguien? Señores, tenemos que asumir la función ciudadana. Y mientras yo pueda, yo señalaré y de frente a todas las personas que cumplen o dicen mentira a los ciudadanos. Yo en Miraflores, una de las cosas que me molestaba, y se lo decía al presidente, era cuando se mentía públicamente. Y muchas veces era manipulación de los medios de comunicación. Las noticias que salían de Miraflores eran cambiadas en los periódicos. Las noticias que salían del Partido de Acción Democrática eran cambiadas en el Congreso de la República por Ramos Ayú y los adecos opuestos a Pérez. Eran cambiadas por los copellanos y manipuladas por la izquierda. Y una serie de intereses personales y grupales, pero no de los ciudadanos. Y el ciudadano siempre ha engañado. Eso lo vi yo en el Palacio de Miraflores. Y no era el presidente Pérez. Eran los demás. Venevisión, una presión sobre el presidente. Radio Caracas, una presión sobre el presidente. Tumbaron a Pérez. Ahí está. Chávez cerró Radio Caracas. Porque el demócrata era Pérez. Y el que negociaba era Pérez. Y era presidente. Y lo tumbaron. Entonces, nosotros estamos equivocados, que tenemos que hacer silencio para permitir que otras personas engañen y utilicen a los ciudadanos. Ese día yo no nací. Ese no es el mío. Yo seguiré siendo igualito. Si Capriles quiere ser respetado, que diga la verdad. Le voy a poner otro ejemplo. A Capriles, siendo alcalde de Baruta, en el barrio El Guire y en el barrio Santa Cruz, que está frente a Prado del Este y frente a la organización de Alameda, Santa Fe, había personas sacando armas en motos, armas las sacaban mujeres. Y en el barrio El Guiri también. Y yo fui a ver a la gente sacando las armas de noche en motos. Y llegaban las armas en ambulancias. Yo fui a hablar a la alcaldía con Capriles y le llevé un reporte escrito. Capriles no me quiso aceptar. No me quiso recibir en su oficina. Al día siguiente organizamos la zona donde yo trabajo, en donde yo vivo, y hicimos una manifestación, los ciudadanos, ahí mismo, en esa calle. Llegó Capriles a preguntar que quién había dirigido esa manifestación, y le dije, yo la dirigí y la convoqué. ¿Eso es ilegal? No, eso no es ilegal. La calle es del ciudadano y protesta cuando sus líderes políticos no cumplen con su deber. Le pedí, ¿cuántos policías me manda usted para acá, para Valle Arriba, para la Alameda, perdón? Y me dijo, solamente le puedo mandar 2 policías. Y le dije, ¿usted cree que con 2 policías yo puedo darle seguridad a esta gente? Que hay más de 80 edificios de apartamentos y más de 150 casas. Y hay aquí una población aproximadamente de unos 20,000 personas. 2 policías. Entonces tenía yo que callarme la boca porque Capriles, si él no tiene policía, su trabajo es buscar policía.
Y para eso es alcalde. Y contrata, educa y forma policías y me manda 7, 8, 10, 50 policías. No me va a responder que él no tiene policías. Cuando un político se burla del pueblo, el pueblo no lo puede respetar. Y todos somos pueblo, y todos somos ciudadanos, incluyendo los militares. Entonces, al señor que me preguntó eso, no le estoy regañando, no estoy desautorizando. Usted piensa de una manera, yo pienso de otra. Pero mientras yo sea ciudadano, yo haré voz. Esté donde esté. Y aquí en Estados Unidos me he movido por todas partes. Sin dinero, sin pensión me quitaron. He ido a Washington invitado por el Departamento de Estado a unas conferencias allá y le dije la verdad, la seguridad de los venezolanos, la presencia siria, la presencia de los rusos. Porque los políticos, usted ha escuchado a los políticos hablar de la presencia cubana. ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? Han escuchado hablar de los musulmanes que están metidos en Venezuela, de los iraníes y de los sirios. Tarek El-Aissami es sirio. Y el otro, hay un diputado que es sirio. Estamos penetrados por las corrientes sirias en Venezuela. ¿Usted han oído las denuncias de los políticos? No, yo lo denuncié en Washington. Me acaban de decir ahorita que aparentemente murió Fidel Castro y que el presidente Maduro se dirige a Cuba. Realmente no me preocupa. Lo único que puedo decir, si es cierto esa noticia, paz a su alma, y que Cuba y los muertos de Cuba y todo lo que pasó en Cuba y en otros países de América Latina le den cristiana sepultura. Ese no es mi problema en este momento. Se lo digo porque me acaba de llegar. Otra pregunta. Me pregunta una persona que tenemos que apegarnos al Estado de Derecho. Yo le digo al amigo, ¿cuál Estado de Derecho? En Venezuela existe democracia. En Venezuela existe Estado de Derecho. Cuando se murió Chávez, ¿a quién le correspondía la presidencia? Le correspondía a Diosdado Cabello. ¿Y por qué la recibió Maduro? Se violó la Constitución, no hubo Estado de Derecho. Cuando nombran a los miembros del Consejo Nacional Electoral tampoco se cumple la Constitución. No hay Estado de Derecho. A usted le roban el carro, lo asaltan, ¿quién lo atiende? ¿Qué policía lo atiende? ¿Qué policía le solventa su problema de seguridad? No hay Estado de Derecho. Entonces usted me va a pedir a mí ahora que yo respete el Estado de Derecho, cuando tenemos un gobierno fallido, gobernado por mafias. Mire, caballero, me disculpa. Con estas personas no hay Estado de Derecho que valga. Si no, no se van nunca. Porque los venezolanos que todavía estén pensando que el cambio de gobierno es porque la Constitución, el artículo 24, 50, 70, dice que el presidente se va para Cuba y se allá, como pasó con Chávez, están ignorando el tipo de gobierno y la realidad política nacional. Así que a mí no me vengan con cuentos. Yo particularmente no entro por ese canal del Estado de Derecho. Aquí viene un proceso social donde va a haber una junta de transición. Esa junta de transición tiene que tener la legitimidad del pueblo, que la va a apoyar, y ahí no hay más nada que hacer. Comienza un proceso, se reconstruye la Constitución, se reconstruye el Estado de Derecho, se reconstruyen las instituciones, se ajusta el país y después elecciones. A partir de ese momento es que comienza la transición democrática en Venezuela. Óigame bien, a partir de ese momento es cuando comienza la transición. Cayó Pérez Jiménez, una junta de gobierno, duró 8 meses. ¿Cuándo comenzó la transición? Con Rómulo Betancourt. ¿Cuándo terminó la transición? Cuando fue electo Chávez. La democracia venezolana nunca se consolidó como democracia. Tenía avisos de democracia. Y por eso es que al yo comenzar esta conversación, le dije una democracia a lo venezolano, a las élites,
a las personas que estaban cerca del poder. Ellos sí usufructuaban muchas cosas, y yo no soy comunista. Pero la igualdad de la justicia, el reparto de la riqueza en servicio para los pobres, oportunidad de educación para todos, trabajo, salud y residencias en un país que tiene mucho terreno suelto, libre, la democracia no lo logró. Y había buen dinero con el petróleo. Entonces, nosotros tenemos que rectificar y darnos cuenta que tenemos que mejorar todos. En lo que dice el amigo de Táchira 1, que el paro es una trampa Cazabó o la manifestación, es posible que sea injerencia del GEDO cubano o de los grupos policiales para distraer a los venezolanos. Por eso es que está en mosca y por eso es que no hay que salir corriendo a un paro, porque no sabemos cómo es. Bueno, esas son las preguntas que anoté aquí. Las otras, hubo dos que no las anoté bien porque se pisaron y no las entendí. Pero si hay otra, ¿qué posibilidad y qué mecanismo de recepción? Bueno, no, si hay una pregunta más me la pueden hacer para no quedar mal con ustedes esta noche en esta última parte, por lo menos en la respuesta a las preguntas. Cambio. Ok, el canal está abierto si tienen alguna otra pregunta para el vicealmirante. Almirante, la muerte de Fidel Castro, me imagino que no tiene mayor repercusión en la situación con Venezuela, ¿de acuerdo? Cambio. Siguiente pregunta. Buenas noches, almirante. Saludos desde España, de la radiovenezolana.com. Nos gustaría conocer un poco, escuchar un poco su opinión acerca del papel que va a jugar el general Baduel en este cambio o en esta junta cívico-militar que tome luego posesión en Venezuela. A ver si nos puede dar un poco de opinión acerca del general Baduel en su papel en la nueva Venezuela que va a venir a cambio. Buenas noches, almirante. Una de las preguntas que le quisiera decir, si alguno del grupo de usted o de otro grupo que usted conozca está haciendo el llamado al paro el día lunes, ya que por diferentes fuentes y diferentes Twitter chavistas y del colectivo están llamando al paro. Entonces me gusta, porque esto puede ser un peine. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Preguntarle cuál es la influencia, hace rato hablé pero no sé si salió, cuál es la influencia de uno en las fuerzas militares. Realmente, ¿cuál es? Bueno, voy a comenzar a responder estas preguntas. La primera pregunta, el fallecimiento posible o sí del dictador Fidel Castro, a nosotros los venezolanos no nos debe preocupar. Desde 1958 Venezuela ha sido invadida, penetrada, sometida a inteligencia cubana, atentados y muertes de personas extrañas por grupos cubanos que siempre han estado en Venezuela. Me refiero a grupos cubanos castristas, porque en Venezuela hay cubanos de buena ley que se han adaptado al sistema social venezolano, a nuestra cultura, y son parte del enriquecimiento cultural que ha sufrido Venezuela con las migraciones de otros países del mundo: Italia, España, Portugal, Inglaterra, Rusia, Brasil, Cuba, Centroamérica, etcétera, etcétera. O sea que no hay ninguna crítica para los migrantes, sino para los castristas que fueron con una misión bélica y de control social en Venezuela. No nos debe importar mucho una figura política del continente. Uno dice que es la más importante del último siglo. Eso está por verse. Yo no le doy esa connotación. Lo conocí personalmente, lo recibí en la Urchila cuando estaba en la Casa Militar. Estuve en México, Guadalajara, con él, el presidente Pérez. Estuve en Perú, estuve en Colombia, estuve en Chile, estuve en Brasil, en varios países centroamericanos. Compartimos, yo no, porque yo no era presidente, pero yo estaba en la comitiva presidencial y hablaba con los cubanos, con el canciller, con los ministros, con Fidel Castro. Nos regalaba tabacos en Urchila, lo recibí personalmente.
estaba el presidente Pérez y el canciller, llegó un avión de Cubana Aviación con más de 250 personas, solamente se bajó él del avión y él estuvo en Urchila 8 horas hablando con Pérez. En esa visita generalmente estaba García Márquez, que era el operador político para América Latina de Fidel Castro, desde la época de Torrijos y esa época de convulsiones en Centroamérica y en la zona del Canal de Panamá. O sea que para mí no es, históricamente tiene su valor, políticamente a nosotros nos hizo mucho daño, se muere o si es que ya se murió, o va a morir en algún momento dejando un legado de crímenes, destrucción y envidia satánico en Venezuela. ¿Tendrá su castigo posterior o no lo tendrá? Bueno, ya esa es otra cosa, pero no me parece que sea importante ni me interesa abundar en él porque ya sabemos quién fue para Venezuela. Me preguntan de España, ¿qué hablo yo? ¿Qué puedo decir yo de General Baduel? Desde que ocurrió el golpe, el cuartelazo militar en el 92, mi posición frente al General Baduel fue de antagonismo militar. Cuando salió de la Fuerza Armada, yo hice una carta pública donde le reclamaba al General Baduel una serie de eventos ocurridos en el sector militar y que él tenía que rendir cuentas a la nación. Que cuando él rindiera cuentas a la nación, la sociedad lo iba a entender, pero tenía que rendir cuentas. Yo hablé con un hijo de él posteriormente, de una manera muy educada, muy formal. Después el gobierno falsificó otra carta y la atribuyó a mi persona, yo la escribí. Y yo llamé a la familia Baduel y le dije que esa carta no la había escrito yo. Una carta grande, ofensiva para Baduel, el general Baduel. Desde el mes de febrero del año pasado, 2013, hemos estado en contacto, el doctor Franceschi y yo, con militares activos. Y en todas las corrientes militares aparece para los militares el general Baduel como el general de mayor ascendencia, de mayor respetabilidad, a pesar de que fue parte de la conspiración de Hugo Chávez, que fue detenido, o que está detenido, y lleva 6 años detenido. La familia ha sido vejada, sus hermanos vejados, su hijo torturado, y particularmente de la oposición, es el único que ha estado tanto tiempo preso, además de Monovis y los comisarios policiales que están presos en Maracay. Los demás son presos recientes, preso es preso, no tengo discriminación en el tiempo que tengan, pero estoy hablando de Baduel. Baduel fue comandante de la 4ª División de Infantería, comandante del Ejército, ministro de la Defensa y ahora es un general preso, pero tiene una ascendencia militar. Y nosotros necesitamos el líder militar que aglutine a las Fuerzas Armadas. Estoy hablando pragmáticamente. No estoy hablando emocionalmente ni por intereses, porque no los tengo. Entonces, si nosotros necesitamos que alguien dirija a la Fuerza Armada y liderice la Fuerza Armada en un momento de crisis, donde podría haber una violencia generalizada, donde se pierdan muchas vidas, entonces, lógicamente, yo, Iván Carratú, me inclino por buscar que el líder militar que pueda producir ese efecto se llame Raúl Baduel. En este caso, si el que estuviera en esa situación se llama Vivas Ángel, bueno, yo me inclino por Vivas Ángel. Si el que estuviera en esa situación es el general Rivero, yo me inclino por el general Rivero. Si ese es el general Tucuciapón, me acoplo con el general Tucuciapón. Porque el problema no es el nombre, ni es la persona. Es el momento político grave, terminal que vive Venezuela, donde las Fuerzas Armadas tendrán que asumir un rol constitucional. Y ese es el general Baduel. No veo otro. Si ustedes ven otro, vamos a apoyarlo. Pero yo no veo otro.
y no me tapo la nariz porque me huela mal ni que es un producto descompuesto. La justicia venezolana, la legitimidad de los ciudadanos tendrán que decir si continúa o no continúa. Pero el momento crítico de la República requiere hombres, líderes y no cagones. Y eso es lo que yo estoy viendo en esa persona. Me disculpan la palabra, no soy grosero, pero en este momento creo que debo hacer énfasis en lo que estoy diciendo. Si la ciudadanía se impone organizadamente y no permite que se prolongue en el poder o en lo que sea, en el cargo que le den a Baduel, bueno, esa es la ciudadanía, legítimamente puede exigirlo. Pero por ahora yo pienso y yo ratifico que tenemos que buscar el médico que cure al enfermo. Que cure al enfermo junto con unos civiles, no solamente militar. Y que esos civiles puedan también participar en lo que va a ocurrir. Porque el que quiera ser presidente no puede entrar en la Junta de Transición. Tiene que ser posterior. Y yo les digo, señores, te lo puedo garantizar, que hay pocas personas que están dispuestas a entrar en la Junta de Transición. Y tenemos que buscar los mejores hombres con credibilidad pública, con respeto, honestidad, para que comiencen ese trabajo tan delicado. Más delicado que gobernar. Este es un trabajo de reconstrucción y tenemos que apoyarlos a todos. El llamar al paro, estoy consciente que puede ser una concha de mango, puede ser una trampa, puede ser el G2. Un nuevo orden no está convocando a nadie, nos están utilizando para producir confusión, nos están utilizando inclusive personas de la oposición para que un nuevo orden no logre llegar a los ciudadanos. Les repito que un nuevo orden no es un partido, un nuevo orden es un movimiento civil militar por la libertad, para salir de ese gobierno, más nada. No es para candidaturas, ni es para postulaciones, ni nada por el estilo. Entonces, ahora, ustedes deciden a quién apoyan. Ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Presentando una opción de unión nacional, de rescate del ciudadano, para que pueda incorporarse a la lucha política y salvar la República de Venezuela. Y claro, esa república o nación venezolana está en peligro junto con sus habitantes. Por primera vez en la historia, ni cuando Boves, Venezuela está tan amenazada como ahora. Tenemos que sacudirnos. Y hasta ahora no he visto ninguna persona dispuesta a sacudir a estas personas que están en el poder. Y hay que buscar las variables necesarias para poderlo sacudir y las tenemos casi controladas. No controladas, pero las tenemos identificadas y conversadas. Falta poco. Buenas noches para todos. Un abrazo cordial. Espero que me hayan interpretado entre líneas algunas respuestas que di. Hay cosas que no puedo decir, no porque sea secreto, sino porque no es conveniente en estos momentos. Las críticas que me hacen y que me han hecho, las acepto. No tengo ningún problema de que me digan lo que quieran decírmelo o decirme, pero la convicción, la experiencia acumulada en mi profesión militar y en el Palacio de Miraflores me identifican con que no puede ser cualquier hombre quien asuma no puede ser cualquier hombres o mujeres que tiene que estar, que pienso que debe de estar alguna mujer en ese proceso, no porque sea asunto de género, sino porque sea capaz y fuerte para dirigir el país. Y fuerte no me refiero por fusiles, sino fuerte de convicciones y valores. Bueno, por ahora eso es todo. Seguiremos en contacto. Cuando me vuelvan a invitar, a lo mejor tendremos mejores noticias, mejor argumento en la conversación. No es fácil hablarle a 600 personas y que todos queden contentos
A lo mejor hubo fallas en mi expresión, fallas en mi comunicación. Yo acepto las críticas y acepto que me hagan llegar a través de la líder del canal Sororita, me hagan llegar las cosas que no les parecieron o que quieren abundar en un futuro. Pero a partir de mañana tenemos que estar mosca, tenemos que estar pilas en Venezuela para ver qué es lo que está ocurriendo científicamente y verdaderamente. No con chisme, ni bolas, ni rumores. Buenas noches para todos, un abrazo. Muchísimas gracias, vicealmirante. Ya casi 700 personas en el canal por su intervención. Nos estaremos comunicando para una próxima oportunidad. Nosotros estamos de acuerdo que ya falta muy poco y confiamos en usted y sabemos que usted tiene como motivo principal de su lucha, al igual que nosotros. Así que por eso lo agradecemos mucho y estamos con usted. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Señores, voy a proceder a abrir el canal abierto para comentarios sobre lo que habló el vicealmirante o cualquier otra noticia que esté sucediendo. Cambio.